Bienvenido a videotutorial número 2 de Microsoft Excel 2010. Te saluda Casani desde Perú. El curso está dirigido para todos los usuarios, tanto para profesionales, principiantes o avanzados que quieran aprender un poco más a manejar este excelentísimo programa en la gestión y administración de las empresas o manejo de datos personales. Si anteriormente no has manejado este programa Excel, no se preocupe, solo tienes que seguirnos el video tutorial y juntos aprenderemos a utilizar correctamente. Saludos a todos los suscriptores de la web y empecemos la segunda parte sin más preámbulos. Sin antes mencionar, les recuerdo recordar, lo único que ustedes tienen que hacer es pasarle la voz a sus amigos, a sus contactos, de que hay un curso gratuito online. Para ello, lo que tienen que ingresar simplemente es a la página buscador más potente que conocemos, que es Google, y luego escribir casani.tk, y al pulsar enter le va a salir los resultados, y en la primera opción aparece como bienvenidos al portal de soluciones online. Al hacer clic en ese vínculo estarán accediendo a la página web donde estaré colocando todos los videotutoriales de diferentes cursos en forma gratuita. Lo único que tienen que hacer es, ustedes, aparte de publicitar, es registrarse, porque va a haber archivos adjuntos que van a estar solamente permitidos descargar para los usuarios registrados. Para evitar cualquier inconveniencia posterior, les recomiendo registrarse como desde acá donde dice registrarse aquí. Ahora, como pueden ver, el video tutorial número 1 aquí ya la puse en el portal y muchos ya están viendo, ya están siguiendo, ya me están escribiendo. En la segunda parte, o el video tutorial 002 de Excel 2010, vamos a hablar de los siguientes puntos específicos: formatos básicos. La segunda parte, en la primera parte hemos visto cómo aplicar bordes, colores, combinar, etcétera. Esta vez también vamos a seguir trabajando con estas opciones. Operadores aritméticos y de comparación. Muy importante esta parte para empezar a trabajar con las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? ¿Qué son las funciones? ¿Qué son los sintaxis? Hoy en este video tutorial vamos a aprender todo ello. Referencias relativas y referencias absolutas. Se dice referencias relativas a todas las referencias de las celdas que se escriben en una fórmula sin ninguna modificación, como podemos ver en este ejemplo que está marcado. Se dice referencia relativa a todas las referencias que se escribe agregando el símbolo dólar antes de la referencia de la fila y antes de la referencia de la columna. Y estas referencias absolutas, su función principal es evitar que cambien los valores de la referencia a la hora de copiar celdas a otros rangos. Entonces, veamos el siguiente punto. ¿Cuáles son los operadores aritméticos y de comparación? Los operadores aritméticos son los mismos símbolos que nosotros matemáticamente tal vez hayamos utilizado en algún momento. Tenemos la adición, que sirve para sumar dos valores a más. Tenemos la sustracción o el menos, que nos van a permitir restar dos valores numéricos. Y la multiplicación, matemáticamente tal vez nosotros trabajábamos en el colegio con una aspa o una X, pero esta vez en la parte informática la multiplicación se reemplaza esa aspa que utilizábamos con un asterisco. División es un slash, una rayita hacia adelante, es la que nos van a permitir dividir dos valores numéricos. La potenciación
La potenciación se utiliza con este símbolo que estamos observando. En cuanto a los operadores de comparación, no hay mucha diferencia, son los mismos que tal vez conocemos. Tenemos acá el signo igual, tenemos por aquí mayor que, menor que, diferente a. Como pueden ver, diferente a se emplea utilizando los dos símbolos, el menor y el mayor, juntos los dos juntos sin espacio. Mayor o igual que se representa con el símbolo mayor y un signo igual, pero no puede ser al revés. De repente alguien estará pensando, pero si lo pongo igual o mayor, entonces no va a surgir efecto, va a salir error. Luego menor o igual que, como pueden ver en el gráfico. Aparte de estos operadores aritméticos y de comparación, también existen operadores lógicos. Normalmente operaciones lógicos hay dos: la y o el and y el o el or. Y eso vamos a trabajar en los próximos videotutoriales. Con respecto a las fórmulas, ¿qué son las fórmulas? Las fórmulas es la estructura de una expresión de las referencias de celdas con los operadores aritméticos y o lógicos con el objetivo de obtener un resultado que pueden ser numéricos o una cadena. Todas las fórmulas siempre se antepone el signo igual al inicio. Podemos ver en el ejemplo, acá le he puesto para tener una referencia o a qué se dicen fórmulas o cómo se trabaja con ellas. Como pueden ver acá, está sumando dos valores de dos celdas. Y una de las características que siempre va a ir al inicio del signo igual. C4 más CD4. ¿Qué estamos utilizando acá? Estamos utilizando una combinación de las referencias de las celdas y los operadores aritméticos. Y acá abajo estamos multiplicando dos valores. Los valores que están dentro de la celda D3 con el del F3. Y aparte de las referencias, también existen funciones las cuales vamos a utilizar para hacer las fórmulas. Como podemos ver a la derecha, estamos utilizando en el ejemplo dos funciones: la función suma, que sirve para sumar varios números dentro de un rango, y la función si, que permite evaluar varias probabilidades, en este caso dos probabilidades, resultados de acuerdo a la condición planteada inicialmente. ¿Qué son las funciones? Las funciones son fórmulas predefinidas, donde el usuario o nosotros, a la hora de utilizarlas, debemos completar los argumentos de acuerdo al sintaxis de dicha función. Ejemplo que podemos ver acá, la función suma. ¿Cuál es ese argumento que nosotros debemos completar? El argumento es el rango que está apareciendo aquí entre los paréntesis. Todas las funciones siempre va a llevar esa sintaxis: nombre de la función, y en los argumentos a completar está siempre entre paréntesis. Por ejemplo, acá podemos ver la función si, y en los argumentos que he completado en el ejemplo está entre paréntesis. Y acá abajo la función contar.si y los argumentos está entre paréntesis. A eso se le dicen funciones. Por eso se dice fórmulas predefinidas, donde nosotros tenemos que completar los argumentos para que efectúe las operaciones el sistema. ¿Qué son los sintaxis? La sintaxis es la estructura principal de una función, el cual se debe utilizar respetando siempre la estructura de cada función. De lo contrario, en la fórmula resultado va a salir como un error. Aquí abajo le he puesto algunas sintaxis. Por ejemplo, de la función suma, la sintaxis sería como estamos observando: suma entre paréntesis de rango. En el rango es lo que tenemos que reemplazar nosotros con las referencias. Acá hay un detalle: sería rango, coma,
número 1, coma, número 2, coma, número 3, y así sucesivamente podemos agregar más números. Aquí abajo estamos usando la función, o sea, la sintaxis de la función sí. ¿Cuántas partes tiene la función sí? De acuerdo al sintaxis tiene 3 partes: la parte condición, la parte verdadera, la parte falso. Más adelante vamos a analizar en forma detallada. Aquí también tenemos otra función que es contar puntos sí. ¿Cuántas partes tiene de acuerdo o cuántas partes tiene la sintaxis de la función contar puntos sí? Rango y criterio. Rango y criterio están separados por coma o puede estar separado por punto y coma. Entonces, ahora vamos a iniciar el Excel utilizando otra técnica que inicialmente no había mencionado. Una forma de acceder al programa de Excel, aparte de ir al inicio o tener acceso directo en el escritorio, es presionando las teclas Windows y la tecla R una sola vez. Eso es lo que trato de decir es mantener presionada la tecla Windows y una sola vez pulse la tecla R. ¿Para qué? Para que nos muestre esta ventanita llamada ejecutar. En esa ventana de ejecutar nosotros tenemos que escribir el nombre del programa, la que queremos abrir. Del Microsoft Excel 2010, el nombre del programa está guardado con el nombre Excel, así es simple. A la hora de escribir Excel y aceptar o pulsar Enter, automáticamente nos van a abrir el programa Excel. Que muchas personas me han preguntado, pero ¿dónde voy? ¿Habrá otra forma de abrirla? Claro que sí, hay diferentes formas de abrir el programa Excel. Para poder resolver las partes teóricas que estábamos mencionando, vamos a utilizar el mismo archivo del ejercicio 1 o videotutorial número 1 que habíamos guardado en la clase anterior. Para eso yo ya la tengo acá en una carpeta de clase de Excel. Simplemente voy a abrir esa carpeta, clases virtuales Excel, es este archivo que hemos guardado. Voy a hacer doble clic para que se abra este archivo mientras minimizo el otro. Bien, esto es el trabajo con la que estábamos avanzando. Para avanzar y no demorarnos demasiado, yo estaba llenando los datos hasta el registro 15, hasta la fila 20 del Excel. Entonces, en base a eso vamos a continuar. Como pueden ver, las 3 primeras celdas está con el símbolo de soles, sin embargo los demás no la tienen. Entonces lo que voy a hacer de la siguiente forma: acá hay una opción que dice copiar formato. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: esta celda tiene un formato de moneda con soles. La otra forma sería seleccionar lo que falta, el formato de moneda, ir acá en el grupo de números, desplegar el formato de monedas, buscar el símbolo de soles. Si no se encuentra, tengo que ir a más comandos de contabilidad. En ese más comandos en la lista tengo que buscar el símbolo de moneda correspondiente. La otra forma es lo siguiente: como esta celda ya tiene el 7 formato de moneda, lo único que voy a hacer es copiar este formato para los demás que faltan. ¿Cómo voy a copiar? No voy a utilizar de la esquina inferior derecha, que es control de autorrelleno, sino voy a utilizar esta herramienta que trae todos los Office. Esto me refiero al Word, PowerPoint, Publisher. Dice copiar formato. El procedimiento para copiar formato es simple: seleccionamos la celda donde está con el formato, hacemos clic sobre esta herramienta formato y luego hago clic en la celda inicial del rango donde falta este formato y sin soltar selecciono todas las celdas donde voy a pegarlas ese formato copiado, y al soltar, oh sorpresa, como pueden ver, se ha aplicado el formato de moneda a las demás.
a todo lo que han arrastrado. Ahora, este base de datos que estamos observando es supuestamente una base de datos de ventas. De acuerdo a la tabla, hemos vendido como primera venta monitores. ¿Cuántos monitores hemos vendido? 2 de monitores, considerando cada monitor cuesta 800 nuevos soles de procedencia china, y el importe vendría a ser la multiplicación del precio con la cantidad. ¿Y cómo vamos a hacer esa operación? Matemáticamente sería utilizando algo así: A por B igual, el resultado sería AB. Eso quiere decir la A está reemplazando al precio unitario y la B está reemplazando a la cantidad vendida. El resultado obviamente va a ser A por B. Ahora, en Excel no hay que preocuparnos tanto del resultado. El resultado nos van a calcular el sistema. Eso quiere decir no hay que preocuparnos la parte matemática. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente proporcionar nuestra lógica y estructurar la fórmula. En Excel es al revés. Para que nos muestre el resultado de un cálculo aritmético y o lógico, primero se escribe el signo igual en una fórmula. A eso se le dice fórmula. En Excel sería algo así: igual A por B. Al pulsar enter nos van a mostrar el resultado. Otro detalle: cuando estábamos hablando de los operadores, yo le mencioné de que el aspa o el X no se utiliza como operador de multiplicación. En lugar del aspa se utiliza el asterisco. En todo caso vendría a ser algo así: A por B, donde A está reemplazando al precio unitario y el B a la cantidad. Y la fórmula, a esto sería, esta lógica sería la fórmula correcta. Veamos en la práctica aquí en nuestra tabla. Entonces, habíamos dicho, primero hay que escribir el signo igual. Ahí está. Otro detalle antes de continuarla: ¿dónde tenemos que hacer la fórmula? La fórmula tenemos que hacer siempre, no se olviden eso, en la celda donde queremos que salga el resultado. Recuérdenlo eso. La fórmula siempre debemos hacer en la celda donde debe salir el resultado. En este caso quiero saber el importe que asciende por la venta de los 12 monitores. Entonces tiene que salir el resultado acá. Es ahí donde debemos hacerlo. Resaltamos o apuntamos o enfocamos y luego escribimos el signo igual. Después de escribir el signo igual, de acuerdo a la lógica habíamos indicado, tiene que ir primero la letra A, o en lugar de la A tiene que ir el precio unitario. Da lo mismo, puede ir al revés: primero la cantidad, luego el precio unitario, o viceversa, pero tiene que cumplirse la lógica de 2 valores para la multiplicación. Entonces el precio vendría a ser la que está en la celda D6. Ahora, esta referencia de la celda donde está el precio de los monitores, en la celda D6, podemos escribirla desde el teclado, así: D6. O de lo contrario, podemos hacer clic en la celda donde se encuentra ese precio, de esta forma. Ahora, una vez escrita la referencia de la celda del precio, agregamos el símbolo multiplicación manualmente desde el teclado. Y por último, hacemos clic en la cantidad o el segundo valor con la cual vamos a multiplicar. Miren al pulsar enter el resultado. Ya tenemos acá el importe asciende a 9.600
o la venta de 12 monitores, considerando cada uno cuesta 800 nuevos soles. La misma técnica podemos utilizar para hacer las fórmulas de las demás celdas, pero el Excel no simplifica esa operación. Lo que ahora vamos a hacer es simplemente copiar esta fórmula que está en esta celda a las demás. Miren qué pasa a la hora de copiar la fórmula. Apuntamos a la esquina, al control de auto relleno, y mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse. Sin soltar, arrastramos hacia abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es copiar esa fórmula para los demás registros. Ya la hemos obtenido todos los importes que deberíamos tenerlas. Obvio, los importes son diferentes. Algunos estarán preguntándose tal vez si el primero era 9.600 y por qué lo demás es diferente. Porque está tomando la referencia del registro correspondiente, los precios unitarios son distintos, como también las cantidades. Observemos un detalle muy importante a tener presente. La fórmula inicial era esto de acá, D6 por E6, que es esto. Ahora, en la segunda celda, mire cómo se ha generado la fórmula automáticamente. D7 por E7, es decir, 1500 por 14. Observen, D8 por E8 y así sucesivamente. O sea, el sistema ha generado automáticamente las fórmulas en forma correlativa. A este tipo de fórmulas se le conoce como una referencia relativa, o a este tipo de referencias que inicialmente hemos puesto D6 por el E6. Sin embargo, una vez que hayamos copiado, automáticamente cambia. Miren, ha cambiado automáticamente. A este tipo de referencias se le conoce como referencia relativa, es decir, las referencias relativas va a cambiar automáticamente cuando nosotros vamos a copiar una fórmula. Para las demás columnas vamos a utilizar otro tipo de datos. Acá en Perú hay un impuesto que se paga por las ventas. A eso se le conoce como impuesto general a las ventas. En los países o en otros países esto puede variar y pueden aplicar de acuerdo a la política tributaria que rige en sus países. En nuestro caso, acá en Perú, el IGB es el 19% del importe de las ventas. Entonces, para poder hacer cálculo en esta columna, vamos a utilizar otra celda. Acá en la parte superior tengo 3 filas vacías, las cuales necesito agregar más. ¿Cómo inserto más filas o cómo inserto más columnas? La respuesta es sencilla. Si quiero insertar filas antes de la 3, entonces debo apuntar a la fila 3. Si quiero insertar filas antes de la 2, de la misma forma debo apuntar a la fila 2. Bien, entonces una vez apuntada, esta vez voy a insertar antes de la 3, hago clic derecho del mouse, del menú contextual selecciono la opción insertar. Como pueden ver, aquí ya tengo 3 o 4 filas libres. Otra vez clic derecho, insertar. Cuanto ya tengo 5 y así sucesivamente. Otra técnica para eliminar lo mismo, otra técnica para poder insertar filas o columnas es utilizando el teclado. ¿Cómo? Primero seleccionamos la fila ante la cual queremos insertarlas. Luego mantengan presionada la tecla control y una sola vez pulsen la tecla que está con el signo más. En cada pulsación se va a insertar la cantidad de filas que están seleccionadas.
Para poder insertar en las columnas igual, por ejemplo, antes de la A quiero insertar una columna, apunto a la clic derecho y luego selecciono la opción insertar. Miren, nuestra base de datos ya está empezando en la columna B, inicialmente estaba en la columna A. Para eliminar de la misma forma, apunto, clic derecho y eliminar. Ya la tenemos. Voy a insertar más, insertar hasta 10 que esté vacío. Ya la tengo. He agregado más filas vacías porque voy a preparar pequeños datos acá. Voy a poner aquí el IGB, o como título voy a poner, para tener una referencia, datos para el cálculo. En primer lugar tengo el IGB, impuesto general a las ventas. Ahora me faltaría asignar también el valor, el del tipo de cambio en dólares. Euros también debo tenerlas. Bien, como decía inicialmente, acá en Perú el IGB actual es el 19% y ese valor voy a ponerlo acá. Dólares, el tipo de cambio actual aquí en Perú, a la fecha que estoy haciendo, 11 de septiembre de 2010, es 2.8 nuevos soles, y euros estamos en 3.7 nuevos soles. Voy a aplicar formato, seleccionamos aquí en bordes, aplicamos todos, y por acá un borde grueso. Estos son valores en soles, entonces selecciono y aplico tipo de formato moneda, contabilidad, busco el símbolo de soles, la S, la S, la S, RS, ahí está soles Perú, acepto, ya la tenemos. Ahora voy a resaltar selecciono las tres celdas de acá, el título, también puedo combinar, acuérdense en esto, podemos aplicar negrita estos formatos y agreguemos un borde exterior, ya la tenemos. Bien, ahora empecemos a sacar el cálculo del IGB. La fórmula es lo mismo. Matemáticamente, para sacar el 19% haríamos de la siguiente forma: multiplicar el 9600 o multiplicar la celda F3 por 19 y todo ello dividirlo entre 100. Pero en Excel todo eso simplificamos, porque en Excel reconoce el símbolo porcentaje en cuanto a las operaciones aritméticas. Entonces esto va a ser más simple. ¿Cómo va a ser la operación? De la siguiente forma: primero el signo igual, luego el importe, de donde vamos a extraer o sacar el 19%. Posteriormente multiplicamos, ¿por quién? Por el 19% que está acá arriba. Hacemos clic ahí, automáticamente se asigna la referencia B6. B6, está correcto. Y al pulsar Enter, automáticamente nos devuelve el valor, el 19% correspondiente a 9600. Ahora, en el importe habíamos hecho una fórmula como esta de acá y luego hemos copiado hacia abajo. En cuanto al IGB también debe ser lo mismo. Probémosla. Ya tenemos la primera fórmula, F3 por B6, que sería B6 acá arriba, el valor del IGB, y de la esquina con el botón de izquierda del mouse jalamos. Ahora veamos si yo sé que va a salir mal. Bien, la pregunta es: ¿por qué salió error? En algunos salió blanco, no hay nada excepto el símbolo de moneda, y en otros salió valor.
Analicemos este error. En la primera no hay ningún problema, como pueden ver. Miren, el color verde está marcando al 19% la referencia, que es B6, y el azul F3 está marcando al importe que está a la izquierda. ¿El problema dónde está? A partir de la segunda celda. Entonces verificamos la segunda celda. ¿Cómo podemos verificar? Al hacer clic nos muestra acá en la parte superior, en la barra de fórmulas, las referencias de la fórmula. Para poder darnos cuenta y que nos señale también con marcos de colores, podemos hacer doble clic en la celda donde contiene la fórmula y analizar de esa forma. Al hacer doble clic, miren, automáticamente las referencias aparecen en colores y también marcan las celdas con el mismo color. Por ejemplo, B7, B7, BF14, F14. Como podemos ver en esta fórmula, la primera referencia, que es F14, está correcto, que sería este importe de este mismo registro. Pero la segunda referencia, que es B7, está haciendo referencia a una celda vacía. Por lo tanto, cualquier operación multiplicada por 0 es igual 0. Por eso no salía nada. Eso quiere decir, la segunda referencia no debería ser B7, sino tiene que ser B6, donde está el 19%. Es decir, en la primera hemos puesto F13 por el B6, y la segunda tendría que ser F14 por la misma celda 19% acá arriba, o sea, tiene que ser B6 también. Eso quiere decir, la primera referencia, que es F3, F13 y F4, está correcto, tiene que cambiar. Veamos en la tercera qué pasó. Doble clic en la tercera celda, observen, esta vez ya no es B7 sino B8, y el otro es F15, perdón, y acá obviamente es F15. Entonces está correcto la primera, y la segunda debería ser B16, y así miren cómo ha venido cambiando. Escape, doble clic acá, pulsamos enter, miren, doble clic aquí, la primera referencia que está bien, la segunda no debería cambiar, para todo debe ser B16, la tercera, por eso es lo que salía valor. ¿Por qué? Porque no se puede multiplicar un número con palabras o letras, como pues está haciendo referencia en esta celda. F18 está correcto, B11, en B11 contiene la palabra o la frase datos del producto, por lo tanto sale ese error que dice valor. ¿Cómo solucionamos este problema? La respuesta es simple y sencilla. Hacemos doble clic en la primera celda donde está la fórmula, que venía a ser esta la correcta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Lo que queremos hacer es que esta celda o la referencia de esta celda B6 que no cambie a la hora de copiarlas. Es decir, a esta referencia B6 tenemos que convertir en referencia absoluta. ¿Y cómo se convierte en referencia absoluta? Anteponiendo el símbolo dólar. Ubicamos el cursor antes de la B, escribimos el símbolo dólar y luego trasladamos el cursor antes de la fila, que es el 6, y luego agregamos el símbolo dólar. A esto se le dice como una referencia absoluta. Este símbolo que hemos agregado va a servir como si fuera un pegamento. Es decir, cuando nosotros vamos a copiar ahora, no va a cambiar B6, solamente va a cambiar F13, F14 y así sucesivamente. Probémosla. Ahí está. Como pueden ver, salió el resultado. Verifiquemos. Ahí está. Correcto. Acá abajo, doble clic. Como pueden ver, B6 se mantiene, solamente cambia la primera, que es F14, F15, el siguiente va a ser F15. Como pueden ver. Ahora, ¿por qué sale este símbolos numéricos? Este símbolo numérico sale cuando el resultado es demasiado grande
que no entra en la celda, es decir, la celda es muy pequeña. Para poder solucionar este problema es fácil. Apuntamos al límite de la columna. ¿Cuál es esa columna que tiene el problema? La G. El límite de la columna G sería esta de acá, la que está intermedio en el H y el G. Miren cómo cambia la apariencia del puntero, que también sirve para cambiar arrastrando el ancho de esa columna. Al hacer doble clic izquierdo en este límite en problema, automáticamente va a ampliarse hasta cubrir datos que están sobrepasando el límite. Entonces apunto acá al límite, hago doble clic izquierdo del mouse. Como pueden ver, se ha ampliado un poquito y se ha solucionado el problema. De la misma forma podemos hacer acá. Como pueden ver, donde están las descripciones no se ven completos los datos. Entonces hay dos formas: puedo hacer doble clic acá, o si no, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y puedo jalar manualmente. Como pueden ver, puedo arrastrarlas a la izquierda o a la derecha. O si no, también habíamos indicado anteriormente, podemos hacer doble clic con el mouse izquierdo. Ya la tenemos solucionado el problema. Ahora nos toca sacar el total en soles, considerando que todos los cálculos que estamos haciendo está en soles. Entonces esta vez vamos a hacer de la siguiente forma: el total en soles sería simplemente el importe más IGB. Por lo tanto, en esa celda donde va a salir el total, escribo el signo igual, el importe, luego el signo más y el IGB. Importe más IGB. Como pueden ver la fórmula, al pulsar enter nos da el resultado, el total correspondiente, cuánto debería o cuánto nos han pagado por la compra de 12 monitores, considerando que cada monitor cuesta 800 nuevos soles. Y a la vez a ese importe hemos agregado el IGB, que es impuesto general a las ventas. Bien, esta fórmula, como cada registro tiene su importe IGB, importe IGB, importe IGB, entonces las dos referencias que hemos agregado acá tienen que cambiar cuando vamos a copiar. Es decir, no es necesario aplicar la referencia absoluta en este caso. ¿En qué caso se aplica la referencia absoluta? En este caso, por ejemplo, el 19% es dato único, no hay otro 19%. Entonces este 19% ha multiplicado a todos los importes, el único. Por eso a esa referencia donde estamos haciendo hemos aplicado como absoluta, para que no cambie a la hora de copiar. Pero en este caso el valor del importe, el equivalente al IGB, cada registro la tiene, por lo tanto no es necesario aplicar la referencia absoluta. Es decir, como ya está hecha la fórmula, simplemente vamos a copiarlas para todos los registros que tenemos. Ya está concluido. Total en dólares. Eso quiere decir, esto nos serviría para saber cuánto es equivalente en dólares de 11.424. Para ello tenemos que también hacer otra fórmula. Estaríamos dividiéndolas, total en soles, entre el precio de dólar, que sería 2 soles 80. Entonces la fórmula es sencilla: igual total en soles entre precio de dólar, que vendría a ser la que está en la celda C6. Ahí la tenemos. Al hacer clic automáticamente nos agrega la referencia. Ahora la pregunta es, acá los dos tienen que ser referencia relativa o debemos aplicar referencia absoluta. La respuesta es la segunda. Debemos aplicar la referencia absoluta. ¿Por qué? Porque este tipo de cambio de dólar, que es 2 soles con 80 céntimos, tiene que dividir a todos
totales en soles. Por lo tanto, esta referencia que está haciendo al precio de dólar, esto sería la celda a aplicar como referencia absoluta. Le enseñé anteriormente que podíamos aplicar como referencia absoluta anteponiendo el signo dólar en forma individual. Primero antes de la C o antes de la columna y seguido también antes de la fila. Hay otra técnica más fácil que personalmente utilizo para aplicar como una referencia absoluta. Se trata de lo siguiente: primero ubicar el cursor en la referencia al cual queremos aplicar como absoluta. Cuando el cursor o el ítem que está parpadeando en esa referencia de la celda, observen su teclado. En la parte superior del teclado encontramos desde F1 hasta el F12, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y así sucesivamente. Simplemente pulsen una sola vez la tecla F4. Al pulsar F4 observen que automáticamente se agrega el símbolo dólar. Pero si seguimos pulsando la tecla F4, entonces aparece ya como una referencia mixta. Observen, otra vez voy a pulsar la tecla F4, miren, solamente hay uno antes de la fila, otra vez antes de la columna, otra vez también sirve para quitar el mismo. Entonces en nuestro caso vamos a dejar como una referencia absoluta y luego pulsamos la tecla Enter y ya la tenemos el resultado equivalente en dólares. Hay otra forma de copiar la fórmula. Inicialmente en las fórmulas anteriores yo les he enseñado a copiar la fórmula de la esquina y arrastrar con el botón izquierdo del mouse. Y la segunda forma es utilizando el siguiente método. Como ya tenemos las fórmulas anteriores de la base de datos, entonces hay que apuntar a la esquina y que aparezca el símbolo más, pero de color negro. Y estando ahí hay que hacer simplemente doble clic izquierdo del mouse. Al hacer doble clic observen qué ocurre. Se copia automáticamente como estarían copiando o jalando o arrastrando hacia abajo. Un método práctico y rápido. Ahora que nos falta sacar este monto total en soles en euros. La misma lógica que hemos empleado para dólares. Solo hay que dividirlas total en soles entre el precio de euros. Y tenemos de la siguiente forma. Igual, total en soles entre precio de oro, y esto debe ser referencia absoluta porque es dato único que va a dividir a todos los totales en soles. Por lo tanto, pulso la tecla F4 porque ¿por qué? Porque el ítem ya está al costadito del D6. Ya la tengo. Seguidamente doble clic acá, o primero pulso la tecla Enter, ubico el cursor, apunta al control de autorrelleno y doble clic. Ya la tenemos los resultados. ¿Qué tal? ¿Sencillo? Bien, acá vamos a ajustar también este demasiado ancho, doble clic acá arriba, se ajustó, aquí también doble clic, se amplió, doble clic, aquí también doble clic, se ajustó, bien, ya la tenemos nuestra base de datos. Aquí faltan símbolos de soles. Inicialmente enseñé cómo podíamos copiar la fórmula de soles, ¿no? Hasta acá, hasta aquí ya la tiene, faltan los dólares, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene formato, por lo tanto selecciono esa celda donde tiene formato de moneda, hago clic en la herramienta copiar formato y selecciono todas las celdas que falta el símbolo de moneda. Asunto resuelto. Acá, para total en dólares, ¿puedo copiar el símbolo de acá? La respuesta es no, porque esto no es soles, es dólares. Por lo tanto, selecciono este rango donde están los montos o las cifras en dólares, me voy a grupo números, despliego el formato de monedas y aquí tenemos el símbolo dólar. Asunto resuelto. Ahora total en euros de la misma forma, selecciono el rango
despliego el formato de moneda de contabilidad euros, acá la tengo, euro, ya la tenemos. Asunto resuelto rápidamente. Ahora, como ya casi tenemos terminado, vamos a totalizar. Aquí debajo de cantidad, en la celda 28, voy a escribir totales. Recuerden que habíamos preparado hasta 100. Entonces, como nuestro boceto es corto, unos ejercicios pequeños, la que vamos a hacer como sigue. Voy a eliminarlas. Entonces selecciono todo lo que voy a eliminar. Una vez seleccionada, clic derecho y la opción eliminar. Ya desapareció todo lo que hemos los bordes que hemos aplicado. Yo también voy a quitarlas sin borrar. Y acá ponemos con borde. Bien, está quedando así. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos que salga son los totales, o sea, tiene que salir la suma de todo lo que son importes y el resultado que nos muestre aquí abajo. Que nos muestre también la suma de todos los importes de todas las ventas aquí abajo, en forma resumida. La suma de todos los totales aquí. La suma de total en dólares, total de dólares también igual, y de la misma forma de euros. Entonces, con todos esos datos queremos hacer lo mismo, sumarlas. Entonces, para operaciones más frecuentes, el Excel ya trae una herramienta para eso. Eso se le llama también autosuma. ¿Dónde se encuentra el autosuma? Primero, para poder realizar el autosuma hay que seleccionar el rango de los números. Después de seleccionarlas, vamos acá arriba en el grupo donde dice modificar, de la misma ficha de inicio, este símbolo parece M, pero como estaría a 90 grados, desplegamos el control y seleccionamos la operación que queremos hacer nosotros ahí, sumarlos. Promediarlos no, maximizarlos tampoco. Entonces sumar, hacemos clic en la función suma. Observe, en la parte inferior se ha agregado automáticamente los datos. Esto es el resultado. Habíamos indicado, sale el símbolo numérico cuando la celda es demasiado angosto. Entonces, ¿cómo solucionamos? Haciendo doble clic en la parte superior o en la columna. Doble clic, ya está. Aquí también. Doble clic, por acá también. Y por aquí. Terminamos. ¿Cómo se ha generado las fórmulas? Observemos. Si selecciona esta celda, miren la fórmula. Voy a hacer doble clic para tener ahí más graficada. Doble clic en ese resultado. Observe qué función se ha empleado automáticamente, la función suma. Igual suma paréntesis, dentro de este paréntesis está haciendo referencia a un rango de celdas desde F13, que venía a ser este acá, hasta los puntos F27, que venía a ser acá abajo. En el otro, a ver, echemos vistazo, doble clic, también igual suma G3 a G27, G13 hasta G27, lo mismo. Y aquí también doble clic, observe. Como pueden ver, el Excel en sí es fácil. La parte matemática se encarga del sistema. Ya la tenemos. Ahora, estas fórmulas también podemos hacer manualmente. ¿Y cómo podemos hacer manualmente? Voy a borrarla. Miren. Voy a hacer manualmente, utilizando la función suma. De la siguiente forma. Igual, suma. Abrimos paréntesis. Una vez abierto el paréntesis, seleccionamos el rango, o sea, indicamos que sume desde J13
hasta J27. Ahora, ¿cómo estoy indicando? Mira, al hacer clic en las celdas, automáticamente está apareciendo la referencia de la celda. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente arrastrarlo como estaríamos seleccionando. Hacemos clic en la primera celda del rango y sin soltar el botón izquierdo del mouse, jalamos hacia abajo y cubrimos todos los números, o cubrimos todos los números que queremos que sume. Una vez cubierta, cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Resultado, ya tenemos la suma que queríamos obtener. Y esta fórmula que hemos hecho, simplemente vamos a copiarlo para lo demás. ¿Cómo? De la misma forma que estábamos practicando. Apuntamos al control de autorrelleno y luego arrastramos. Ya la tenemos resuelto la base de datos. Así es simple. Ahora, echemos un vistazo cómo quedaría a la hora de imprimir en la hoja. Entonces pulsen control y la tecla F12. Le va a generar una vista previa. Esta vista previa nos indica la forma como va a quedar una vez impresa la hoja. Si de repente no les agrada o no sale como querían, observen en la parte superior aparece, si son versiones anteriores, opciones como configuración de página, configuración o márgenes. En 2010 me aparecen todas estas opciones a la izquierda. Por ejemplo, acá me dice márgenes, eso es para poder modificarlas. Orientación, la orientación en su caso de ustedes, si son versiones anteriores, 2007 o 2003, está en la parte superior, en la sección que dice configuración. Esta vez voy a cambiar orientación a horizontal. Así quedaría una vez impresa en una hoja horizontal. Si quiero modificar los márgenes, como pueden ver a la derecha es demasiado que a la izquierda, entonces me voy aquí, despliego, margen personalizados y aquí aumento. De que el lado izquierda debo aumentar, voy a dejarlo a 2, demasiado. Entonces otra vez personalizado, entonces dejo 1.7, ya es ya está mejor, pero aún así total en soles no puede ser, acá falta total en dólares y euros. Eso quiere decir tengo que restar. Me falta una columna, total en dólares, tengo que seguir restando. Me falta una columna a la derecha, entonces resto esto también a 45, a ver cómo queda. Ya está completo. Ahora después ya podemos reimprimirlas. Bueno, voy a cancelar en esta ocasión. Los controles que estamos viendo en la parte inferior sirven para cambiar la vista. Esto para incrementar, esto para alejar la hoja. Voy a alejarlas y veamos cómo queda. Observe la marca que está indicando de dónde hasta dónde son las hojas, la primera hoja, la segunda hoja y así sucesivamente. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el próximo video tutorial. No se olviden de registrarse en la página kazani.tk y pasarle la voz a sus amigos que hay un curso gratuito. Que Dios bendiga a todos.